Es una unidad muy interesante, porque esta unidad es toda sobre la carta de Santiago. Es un libro muy interesante, una carta muy interesante, y que la escribió en aquel tiempo, pero como todo aquello de la palabra de Dios, se atempera, ¿verdad?, al pasado, al presente, y también servirá al futuro. Pero en especial esta carta nos trae, es como que súper actualizada, está como que muy atemperada a estos tiempos, y nos hace unas comparaciones de la iglesia de antes con la iglesia actual, la iglesia falsa con la iglesia verdadera, ¿verdad? Así que vamos a comenzar. Todos los textos de estudio hoy son en Santiago primero, Santiago capítulo 1, por eso no los repartí a los que están aquí en la nave. Nos vamos a mantener todos en ese capítulo, Santiago 1. Okay. Las primeras 5 lecciones de este trimestre, de este libro, son de las más prácticas. Vamos a estar hablando de una de las cartas más prácticas del Nuevo Testamento. El libro de Santiago explica cómo los creyentes viven su fe a través de sus obras. El libro de la lección inicial, que es la que vamos a estar cubriendo hoy, nos habla sobre cómo practicar la verdadera religión y obedecer la palabra de Dios en tiempos de prueba, como nos ha estado preparando el Señor, porque en lecciones anteriores nos presentaba, ¿verdad?, nos viene hablando como hombres importantes en la historia de la palabra de Dios y del cristianismo han tenido que enfrentar pruebas. Le sigue lógicamente una lección sobre las características de una vida de fe. La tercera lección habla sobre la verdadera sabiduría. La cuarta es una unidad que trata sobre las actitudes mundanas y nos ayuda a comprender que nuestras motivaciones y nuestras acciones son importantes. Y la lección final es una unidad que nos desafía a practicar dos disciplinas espirituales importantes: la paciencia y la oración. O sea que, como vemos, esta unidad nos va a estar llevando desde cómo nos vamos a estar comportando, cómo nos debemos de comportar, y cómo la relación que nosotros vamos a desarrollar con Dios nos va a ayudar para enfrentar la adversidad, para enfrentar la dificultad. Amén. Comenzamos con la lección. La verdad central. Los cristianos pueden beneficiarse de las pruebas permaneciendo fieles a la palabra de Dios. El versículo clave, que lo voy a estar leyendo yo, en Santiago capítulo 1, versículo 22. Pero sed hacedores de la palabra, y no tan solamente oidores, engañando a vosotros mismos. El libro de Santiago, muy probablemente escrito por un hermano de Jesús, pero no se presenta de esa manera. Es una carta breve y práctica, lo que estábamos hablando en un principio, actualizada, dirigida a los cristianos que estaban dispersos por todo el mundo como resultado de la persecución que siguió a la muerte de Esteban. La vida no fue fácil para estos primeros creyentes. Esta carta los alentaba a permanecer firmes en su fe y vivirla de manera práctica. Ante una pérdida profunda o un gran sacrificio, aún así debemos permanecer fieles a la palabra de Dios. Esto nos lleva a crecer espiritualmente y damos testimonio a otros creyentes que sean menos maduros espiritualmente o hasta no convertidos. La audiencia original de esta carta enfrenta una persecución severa.
Estas personas necesitaban desesperadamente unas instrucciones que Santiago les dio. Y los instruyó y los llevó, los motivó a que se esforzaran para vivir su fe en medio de un mundo malvado. Esta carta es igual oportuna hoy día. Vamos a estar leyendo en Santiago capítulo 1, versículos del 1 al 4. ¿Dónde está Leo sentadita? Aquí. Ok, Leo, pues vamos a empezar en la nave de la parte de atrás hacia el frente y vamos a ir repartiendo. Santiago capítulo 1, versículos del 1 al 4. Lule, ¿nos puede leer esos versículos? Bajo el tema creciendo en las pruebas. Siempre hay oportunidad para crecer. Todo lo que se nos enfrenta, todo lo que pasamos son oportunidades para crecer. Amén. Amén. La palabra será en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Santiago 1:1. Santiago, siervo de Dios y del Señor Jesucristo, a las 12 tribus que están en la dispersación, salud. Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, y sin que os falte cosa alguna. Amén. Las dificultades son inevitables. Las situaciones que nosotros vivimos en el diario son inevitables. Lo que hagamos con nuestras pruebas definirá la clase de cristianos que somos. Nosotros no podemos decir ser cristianos y andar reaccionando en el mundo como si no lo fuéramos. Ante las pruebas, ese es el momento de decirse el guerrero se prueba en la línea de fuego. De eso se trata. Se trata de que usted, la palabra lo prepara y su relación con Dios lo fortalece para enfrentar esas pruebas de una manera adecuada o de la manera esperada, ¿verdad? Sin faltarle a la fe. La instrucción que Santiago les dio a los creyentes judíos es comparable a decir: cuando la vida te dé limones, haz limonada. Así que hasta eso lo vamos a aplicar en nuestra vida cristiana. Los instruyó a considerar sus pruebas como una oportunidad de regocijarse. Qué difícil es cuando perdemos o cuando no obtenemos lo que queremos y empezamos a reclamar o comenzamos a entrar en negación. Eso no era lo que yo quería, eso no era lo que yo esperaba. Porque Dios sabe lo que tú quieres, pero Dios sabe también lo que tú necesitas. Y si con lo que tú quieres vas a ser tentado o te vas a acercar a al mundo pecaminoso, Dios no te lo va a proveer. Así que siempre debemos pensar, esto es lo que yo quiero y Dios me va a dar lo que yo necesito. Eso es bien importante, hermano. Usted que está en su casa, en su carro, que está guiando, que me está escuchando, recuerde eso, mantenga eso siempre en su mente. Cuando usted ore, la oración va a subir, pero el Señor te va a dar lo que tú necesitas, no te va a dar necesariamente lo que tú quieres. Aunque lo más probable es que Santiago fuera hermano de Jesús, él no se presenta de esa manera, se identifica como siervo o esclavo del Señor Jesucristo. Eso nos lleva a que no importa también, ¿verdad? Tenemos que analizar que no importa la posición que yo tenga o lo que yo haga para la iglesia, lo que yo haga para el Señor, eso a mí no me hace ni más ni menos. Yo sigo siendo una servidora y una esclava de Dios. El Señor nos utiliza a nosotros para su obra. Nosotros trabajamos para Él. No es que la palabra de Dios nos da a nosotros una fortaleza para que nosotros sigamos haciendo cosas por nosotros mismos.
como si fuera nuestro. No, nosotros trabajamos para un Dios de poder. La palabra traducida como tentación en la versión de Reina Valera generalmente implica una tentación a pecar, pero también puede traducirse como prueba. Pueden provenir, estas pruebas pueden provenir de dificultades, persecución o tentaciones a pecar. Santiago indicó que todos los creyentes, independientemente de la fe que ejerzan, enfrentarán dificultades en su vida, a menudo como resultado de creer en Cristo. La forma en que respondemos estas dificultades produce madurez espiritual. Ahí es donde podemos ver si una persona realmente tiene una relación con Dios. Y eso no quiere decir que no vamos a cometer errores, porque puede pasar. Pero lo importante es levantarse, pedir perdón a Dios, es a Dios. Le pedimos perdón a Dios, nos levantamos y seguimos caminando. Y dejamos de estar viendo, muchas veces cometemos un pecado, cometemos un error y seguimos constantemente pidiendo perdón por algo que ya el Señor nos perdonó. Esa mancha ya el Señor no la ve, la veo yo, pero el Señor no la ve. La vemos nosotros mismos. Entonces estamos autoflagelándonos, dándonos por lo mismo, cuando el Señor nos perdonó. Santiago dio la siguiente instrucción a los lectores: tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. En el versículo 3, la palabra paciencia incluye la idea de permanecer firme bajo una carga pesada. Los cristianos se vuelven más fuertes y más pacientes a medida que soportan las pruebas. Y a medida que maduramos en Cristo, nos perfeccionamos en nuestro andar cristiano. Así que, volvemos, la relación que nosotros tengamos con Dios, esa relación que nosotros vamos desarrollando, esa palabra que nosotros vamos recibiendo y nuestras reacciones y nuestra acción ante las pruebas que enfrentamos, eso nos ayuda a madurar espiritualmente y nos lleva a otro nivel espiritual. Cuando digo otro nivel, no es jerarquía, es otro nivel espiritual, porque a eso hemos sido llamados, a nosotros aprender, madurar y entonces evangelizar y llevar esa palabra a otros y preparar a otros para que maduren espiritualmente. Pregunto, ¿alguna vez usted ha experimentado una prueba que usted piensa que no la puede superar? ¿A quién usted acude ante esa prueba? Usted, hermano, que está en Facebook o cualquier otra red social, ¿quién es nuestro primer ayudador? ¿A quién nosotros llamamos? No tenemos el número, no tenemos un número de teléfono para llamar en caso de emergencia. No hay un número, pero ¿a quién acudimos en medio de la prueba? ¿A quién acudimos? ¿A Dios? ¿Y de qué manera yo acudo a Dios? Porque no tengo un teléfono y no voy a escuchar, no puedo decir Señor, pero ¿cómo lo hago? Por medio de la oración. Y cuando yo oro, después que oro, ¿qué debo hacer? Darle gracias al Señor, ya sea que nos responda en el momento, que no nos responda, que nos dé lo que queremos, que se resuelva la situación de una manera no como nosotros esperamos, pero sí como Él sabe que debe ser, porque todas las oportunidades, todas las situaciones nos van a ayudar a madurar espiritualmente. Pero si en medio de esa prueba yo oro y sigo haciendo ruido y sigo quejándome, ¿qué pasa?
¿Voy a escuchar la respuesta de Dios? Pastora, si yo sigo haciendo ruido, si yo sigo haciendo ruido y quejándome, eso está demostrando que no está confiando que el Señor va a tomar control. repítalo por favor, ahora con el micrófono. Que cuando seguimos quejándonos, da a entender de que no estamos poniendo nuestra confianza de que el Señor va a resolver la situación. Amén. Hace mucho tiempo, cuando yo comencé a caminar, ¿verdad? Empezar a hacer mis pininos, como dice uno, en lo que es en la vida cristiana, a mí me dijeron, ora y guarda silencio. Y yo no entendía por qué. Porque es que mientras yo esté haciendo ruido, yo no voy a escuchar a Dios. Yo no voy a ver la respuesta de Dios. Porque Dios puede hablarme, pero Dios también se puede ver la acción. Pero yo no lo voy a ver mientras yo me esté quejando, mientras yo esté protestando. Sí. Quiero dar un versículo. La palabra del Señor dice en 1 de Pedro 5:7, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Amén. La prueba, la respuesta nuestra ante la prueba debe ser orar y dejar las cosas en las manos del Señor. Pero como les digo, si yo sigo tratando de hacerlo por mi fuerza, enfrentando la situación con mi fuerza y con mis ganas, y sigo defendiéndome y sigo protestando, no voy a escuchar ni voy a ver la acción de Dios, la respuesta de Dios. Hermano René. Así que nos probamos nosotros mismos a quién tenemos por delante, en qué creemos. Quien nos recuerda a nosotros las cosas malas no somos nosotros mismos, sino el mismo diablo, porque de eso trabaja él, y poner la duda en tu corazón. En la Biblia dice que si quieres seguir pos de mí, carga tu cruz y sígueme. El Señor no dice, te voy a cargar tu cruz. Carga tu cruz y sígueme. Pero, cuando tenemos nuestra fe puesta en el Señor, y mientras cargamos nuestra cruz y miramos hacia adelante y miramos hacia el Señor, vemos que las cargas no son pesadas. Amén. Amén, gracias René. Hermano, usted que está en las redes sociales, si usted tiene alguna duda, una pregunta, quiere aportar algo, puede escribirlo en los mensajes, que ahí mismo tiene la oportunidad, y posteriormente nosotros vamos a estar, ¿verdad?, respondiendo si es alguna duda, si desea que le llamemos, que le demos la oportunidad, porque usted, ¿verdad?, necesita de alguno de nosotros en confianza en cualquier momento. Usted escríbalo ahí en los mensajes y nosotros nos vamos a estar comunicando. Hermana Lourdes desea aportar algo. Quería apuntar que el verso 4 dice, mas tenga la paciencia su obra completa. ¿Cuál es la obra completa? La fe. Porque la palabra dice que sin fe nadie verá al Señor. Así que para que seáis perfectos y cabales. O sea, toda tentación, como tú dijiste anteriormente, no solamente es tentación de cosas malas, sino también de diversas pruebas. De pruebas. Es para que lleguemos a una perfección con el Señor. Amén. Continuamos en el capítulo 1 de Santiago capítulo 1, versículos del 5 al 8. Hermana Diana, ¿puede leernos ese versículo? Santiago capítulo 1, versículos del 5 al 8, bajo el tema fiel a las pruebas. Si alguno de nosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. No piense pues quien tal haga
que recibirá cosa alguna del Señor. El hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Hasta los 8. Sí. Fiel en las pruebas. ¿Qué nos dice Santiago? Cuando surgen problemas abrumadores, nuestra única esperanza está en Dios. No es en el mundo, no es en la calle, no es en los amigos, no es en la bebida, no es en la compañía de una pareja. La esperanza está puesta en Dios. Nuestra esperanza debe estar puesta en Dios. Él es la única respuesta que nosotros vamos a recibir, que va a ir exactamente de acuerdo a lo que nosotros necesitamos, a lo que Él entiende que nosotros necesitamos. Y recuerden que en medio de la prueba, se prueba, en medio de esa prueba se va a probar, valga la redundancia, el verdadero cristiano. Durante las pruebas necesitamos sabiduría para saber cómo responder y reconocer nuestra dependencia de Dios. Santiago animó a los creyentes a buscar al Señor y pedirle sabiduría. No puedes tomar decisiones al azar. No puedes no puedes permitir que esa fe tuya disminuya, que esa fe baje. Tomar decisiones piadosas es lo necesario, vivir de acuerdo con los preceptos bíblicos. El libro, la Biblia, nos da todas las instrucciones, nos da todo lo que debemos hacer y todo lo que no debemos hacer. Así que debemos recurrir a la palabra en medio de la prueba. El origen de la tentación. Santiago capítulo 1, versículos del 12 al 15. Versículos del 12 al 15. Soportando la prueba. Bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de la vida que Dios ha prometido a los que le aman. Cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Una más, hasta el 15. Entonces la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz el pecado, y el pecado, que siendo consumado, da a luz la muerte. Amén. El origen de la tentación. A pesar de los beneficios de soportar la tentación, los creyentes deben enfocarse por evitar la tentación en vez de vivir en una zona de peligro. Si yo sé que voy a ser tentado o que voy a enfrentar situaciones, ¿verdad?, de tentación, que me va a estar provocando tentación, pues no voy a ir. Voy a evitarlo. Voy a evitar esos lugares. Eso no me hace a mí cobarde. Eso me hace sabio. Ahí está la sabiduría de Dios. Si una persona ha tenido problemas con el alcohol, es un alcohólico, no debe ir a lugares donde se propicie el uso de bebidas alcohólicas o donde la bebida alcohólica esté ahí gratis, puesta ahí para usted, porque eso son tentaciones. Y si usted no está maduro espiritualmente y usted sabe muy dentro de usted si eso va a ser una tentación, porque el Señor nos da la sabiduría, nos da el entendimiento, pues entonces ¿por qué se va a provocar usted mismo? Eso es como que jugar la ruleta rusa. Es como que no lo voy a hacer, lo debo evitar. Pastora Leo, pastora. Parece que las personas tientan, pero no se acuerdan del Señor. Tientan a hacerlo. No, para beneficio de los que nos escuchan en Facebook, que algunas personas no saben qué significa concupiscencia, que son los deseos de la carne.
Gracias, pastor. Los deseos de la carne, los que nos llevan al pecado. Pero con concupiscencia. Es ser sabio, saber y decidir a dónde voy a ir para no meterme en problemas, para no fallarle a Dios, para no faltarle a la palabra y para no fallarme a mí mismo. Porque si usted alguna vez, después de haber tomado una decisión, ha tenido una recaída, debe saber lo mal que uno se siente con uno mismo. Debe saber. Y el enemigo te lo va a estar acordando todo el tiempo, como nos dijo el hermano René. El acusador. Él no lo va a estar acordando. Solo basta con que le pase una vez para que se lo esté acordando hasta que usted se empodere nuevamente y diga, no, el Señor me perdonó. Y de donde salió una vez, salí dos. Y recibo de nuevo el amor de Dios. Así que, de esa manera, hermano, no se deje engañar por el enemigo. El enemigo engaña y no descansa. La recompensa final para los creyentes, la corona de vida. La palabra traducida como corona, en el versículo 12 se refiere a la corona o guirnalda que se le pone a un atleta cuando gana, ¿verdad? En el tiempo allá de los romanos, en esos tiempos, pues se les ponían las hojitas esas así, la coronita. Pues a eso es a lo que se refiere, porque salen victoriosos. Cuando superamos las pruebas de la vida victoriosos en Cristo, recibimos nuestra corona. ¿Cuál es nuestra corona? ¿Cuál es nuestra corona? Pregúntese eso, ¿cuál será la corona especial que el Señor le tiene cuando usted vive de acuerdo a lo que dice su palabra y cuando usted supera esa prueba que hasta usted mismo dudó que la iba a poder superar? La vida eterna con Cristo. ¿Qué mejor premio que ese? Yo no necesito que me pongan una corona. Yo necesito saber que yo estoy viviendo de acuerdo y en conformidad a la palabra de Cristo, porque yo quiero tener una vida eterna en Él. Yo quiero tener una vida eterna en Él. Ustedes se imaginan cuando una persona va a pescar, el pastor Jorge no está con nosotros porque está en la otra clase de discipulado. Cuando una persona va a pescar, le pone una carnadita al anzuelo, ¿verdad? Y lo tira al agua. Lo tiró. ¿Y qué usted está esperando? Que el pez que está allí abajo le llame la atención esa carnadita para que la muerda y queda pillado, ¿verdad? Gente, eso mismo es lo que hace el enemigo. Eso mismo es lo que hace el enemigo. Porque él no lo sabe todo, pero él sabe por dónde puede coger a la persona. Él sabe los gustos de las personas. Porque te ha visto en el pecado ya. Entonces, ¿qué va a hacer? ¿Te vas a dejar? ¿Vas a dejar que él, riéndose, burlándose, esté ahí con el anzuelito, poniéndote la carnadita y te la tira al frente para que tú sigas la carnadita y hagas como el pez? Eso debemos tenerlo en mente. Es una analogía, ¿verdad? Simple y sencilla, pero es real. Eso mismo es lo que el enemigo hace. Si no, piense cuántas veces no le han puesto una cascarita en el piso para que usted resbale y se caiga. Así es como trabaja el enemigo. Hermano René. Es otra forma de decirlo, que el enemigo destruye fortalezas conociendo tus debilidades. Amén. Valiosa su aportación. Después que tenemos las fortalezas rotas, Él conoce nuestra debilidad y ahí nos puso la carnadita o la cascarita. Hermana Leo, la pastora quiere compartir algo. Dios sabe que nosotros somos humanos, que tenemos debilidad, pero si nosotros queremos agradarle al Señor,
dice en 1 Corintios 10:13, no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida, para que podáis soportar. Y no es que Dios nos tienta, como dice en Santiago que leímos, porque Dios no tienta a nadie. Es que de la misma deseos carnales que hay en nosotros caemos en tentación. Pero llega la tentación, y ser tentado no es pecado, el pecado es caer en la tentación. Pero cuando te llega la tentación, el Señor te va a dar la salida. Amén. Hay que estar pendiente cuando llegue la salida, arrancar por ahí mismo y no quedar... Por eso no nos debemos quedar en la zona de peligro. Exacto. No nos debemos quedar en la zona de peligro. Gracias, pastora, porque hacia eso mismo vamos. Santiago quería que sus lectores se dieran cuenta de que Dios no es el autor de las tentaciones. Los versículos 13 y 14 nos aseguran que la tentación no proviene de Dios, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. La frase atraído proporciona la imagen que les expliqué del pez, de la carnadita, de que la tiran para llamar tu atención, captarla. Dios es santo, tanto en carácter como en acciones. Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie. Él desea que la gente sea santa y se conduzca con santidad. Eso es lo único que Él espera de nosotros. Vamos a continuar en Santiago capítulo 1, como les dije, toda la clase de hoy vamos a estar en Santiago 1, así que nos podemos mantener ahí. Versículos del 16 al 18. ¿Quién me puede leer los versículos del 16 al 18? Amados hermanos míos, no erréis. Toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, y el Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Él, de su voluntad, nos hizo nacer por la palabra de verdad, para que seamos primicias de sus criaturas. Amén. Amén. Bajo el tema el origen de las buenas dádivas. Interesante. En el diccionario, la palabra dádiva, ¿verdad?, buscada en el diccionario, significa algo que se da como un regalo. Bíblicamente hablando, es una cosa que se da de forma gratuita y sin esperar nada a cambio. Satanás es engañoso. Dios es la fuente de todas las cosas buenas en nuestra vida. Santiago no quería que sus lectores fueran engañados. Solo podemos leer en Santiago en el versículo 16. Sino que vieran a Dios como una fuente de todos los buenos dones. Dios es el Padre de las luces, el creador de todas las luces de los cielos. Él no nos castiga con crueldad. Por el contrario, nos bendice amorosamente en todo momento. Para mostrar que Dios tiene buenas dádivas para sus hijos, Santiago recordó a sus lectores su salvación. Sin otra razón que su deseo de bendecir a sus hijos, Dios proporcionó la palabra de verdad. Lo dice en el versículo 18. Y porque había aceptado el Evangelio, se convirtieron en su valiosa posesión. Esa palabra de verdad se convirtió en una valiosa posesión, o las primicias de todos los que creían en Cristo. Cuando se habla de primicias se refiere a la primera porción de la cosecha que era dedicada a Dios. Y que cuando hemos visto que aquí se hace el culto de las primicias a principio de año, es porque dando honor, ¿verdad?, a esta palabra, que no es lo primero que nosotros recibimos, se lo debemos de dar al Señor. Lo primero de todo.
lo primero de todo. Estos creyentes serían los primeros de muchos que creían en Cristo y experimentarían la salvación de Dios. Continuamos con Santiago capítulo 1, versículos del 19 al 21. Bajo el tema ejerciendo el dominio propio. ¿Quién me lo puede leer? Del 19 al 21. La pastora. Por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para airarse, porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios, por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. Amén. Fíjense cómo la lección nos lleva a cómo mantenernos en lo que es la palabra, ¿verdad? Sirviéndole al Señor, fortaleciendo nuestra relación con Él, diciéndonos que va a ser inevitable que tengamos que enfrentar pruebas, que Él nos va a estar preparando en ese camino, ¿verdad? ¿Qué vamos a hacer cuando vemos la zona de peligro en las tentaciones, donde vemos las tentaciones? Pero ahora nos lleva a que analicemos cómo vamos a reaccionar. ¿Cómo es que vamos a reaccionar ante esa prueba? ¿Cómo es que se va a accionar nuestro carácter, verdad? ¿Cómo va a trabajar el mismo? Ejerciendo dominio propio para resistir la inevitable tentación o prueba que vendrá a nuestra vida, debemos estar atentos para evitar comportamientos y actitudes que nos lleven al pecado. No ganamos nuestra salvación a través de nuestras acciones. La fe es un regalo de Dios, sin embargo, nuestro amor y gratitud hacia Él deberían fomentar el deseo de nuestro corazón de vivir de una forma agradable a Él. Dios no solo nos dio el regalo de la salvación, también nos proporciona recursos para vencer el pecado, como se describe en Santiago capítulo 1, versículo del 19 al 21. Las personas reaccionamos, ¿verdad?, con rapidez. Queremos enfrentar las situaciones o vivir en el diario, como dice mi esposo, instantáneamente. Queremos ser instantáneos, así que El ser humano de por sí. hermana Leo. El ser humano de por sí ofende, pero el que ofende es porque está ofendido. Amén. Por eso es que la palabra nos exhorta a que seamos tardos para hablar y reflexionemos, porque este me está respondiendo así, es porque yo dije algo que lo ofendió. Y entonces nosotros con mansedumbre, que quiere decir con amor, con paciencia, le tratemos de explicar, mira, yo dije eso, perdóname, Reacciones ante la situación, Exacto. porque por lo reconocer el general, error de uno mismo. sí, por lo general el que reacciona agresivamente, ¿cómo es? Verbalmente agresivo, es porque está respondiendo por lo general a una agresión verbal, o a algo que le molesta, o a algo que viene acumulando, o algo que se ha convertido en una olla de presión. Entonces, pues, debemos analizar eso también. Usted tiene toda la razón, pastora. Me está ministrando a mí también. Las personas reaccionan con rapidez e impulsivamente, como vuelvo y les digo, como dice mi esposo, instantánea,
Todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para airarse. ¿Qué quiere decir esto? Escuchar antes de hablar o de hacer, ¿verdad? O de reaccionar. El creyente debe ser tardo para hablar. Estamos hablando y no escuchamos las instrucciones de Dios. Mientras estamos ahí hablando, cacareando, como dice uno, alborotando, no vamos a estar escuchando las instrucciones. No vamos a estar escuchando. Cuando pensamos en lo que estamos por decir, podremos evitar el dolor de lastimar a alguien con nuestras palabras. Hermano René. Que podemos verlo de esta manera. En la comunicación hay un emisor y un receptor. El emisor transmite lo que quiere decir. El receptor lo recibe. Pero a veces el receptor quiere ser el emisor también. Y el mensaje no ha llegado todavía cuando Ya está reaccionando. Está reaccionando. Y ahí es que empieza la ira. Porque realmente el mensaje que iba a recibir nunca llegó. Nunca llegó, nunca lo analizamos, nunca lo procesamos. Hermana, el hermano Samuel quiere compartir algo. Dice la palabra del Señor que la palabra blanda quita la ira. Y no es fácil cuando a uno le dicen cosas que uno se siente molesto, rápido uno tiende a explotar, pero eso era en la vida pasada. Ya no somos así. Amén. Y no por excusar a las personas, ¿verdad? No por justificar el comportamiento, pero la misma presión del exterior lleva a las personas a tratar de vivir tan a la prisa que no terminamos de escuchar cuando ya estamos reaccionando. ¿Okay? Y esto es cuando dice hablar, es hablar o hacer las cosas. Porque hay veces que ni hablamos, a veces las hacemos y punto. Ok. Controlar nuestra ira también nos ayuda a evitar la tentación. No podemos, hermanos, no podemos darnos el lujo de dejar que las emociones, especialmente la ira, tomen control. Porque la ira no produce la justicia de Dios. Si ya estamos en ira, estamos en tentación y lo que se va a formar ahí es un caos, porque ahí no va a haber presencia de Dios. Y llegar al entendimiento después de eso no es fácil. ¿Cuánto? Leo. La palabra dice que nosotros como humanos tenemos una de las cualidades de Dios, que Dios también se aira, y no es pecado que nosotros como humanos nos airamos, porque hay situaciones, hermanos, que nos aira, pero sin embargo la palabra de Dios dice: airaos, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo. O sea, yo me puedo airar por una situación que no me están comprendiendo y tanto está la gotita hasta que se desborda. Pero no podemos permitir que esa ira nos lleve a pecar. A pecar, exacto. Si nosotros nos airamos, no guardemos eso en el corazón. Busque el momento de la conversación, de la reconciliación, para llegar a un happy medium. Amén. Resumiendo lo que hemos estado comentando y los hermanos aquí en la nave, el pecado suprime nuestra capacidad de escuchar y obedecer la palabra de Dios. Cuando humildemente abrimos nuestro corazón a la palabra de Dios, esta se implanta o siembra en nosotros. La palabra echa raíces y crece, transformándonos a la imagen de Cristo. Pero qué difícil es. Es bien difícil cuando estamos en medio de una prueba o cuando ya hemos reaccionado. Qué difícil es mantenernos humildes y decir: disculpa, metí la pata, me equivoqué. Reconocer, aceptar. Eso es difícil, pero cuando lo hacemos, pasamos a otro nivel espiritual.
crecemos. Todas las experiencias las crecemos cuando vencemos las dificultades, cuando pasamos por estas pruebas, aún cayéndonos, cuando nos levantamos, aprendemos y maduramos. Porque a eso es que nos lleva la prueba, a madurar. Y se le está dando todos los versículos bíblicos, ¿verdad? Porque esto no nos lo estamos inventando, nosotros hablamos de palabra, una doctrina sana. Todo lo estamos llevando, ¿verdad? A probarlo con la palabra, con lo que dice la palabra. Vamos a continuar leyendo en Santiago capítulo 1, versículo del 22 al 27. Hermano René, ¿me lo puede leer, por favor? Pero sed hacedores de la palabra, y no tan solamente oidores, engañándonos a vosotros mismos. Porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural. Porque él se considera a sí mismo, y se va, y luego olvida cómo era. Mas el que mira atentamente en la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será bienaventurado en lo que hace. Si alguno se cree religioso entre vosotros, y no refrena su lengua, sino que engaña su corazón, la religión de tal es vana. La religión pura y sin mácula delante de Dios, el Padre, es esta: visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones, y guardarse sin mancha del mundo. Amén. Para culminar esta lección, ¿verdad? Lo último que nos trae la palabra es viviendo bajo la palabra de Dios. Escucharla, este es el bálsamo. Esto es ya, ¿verdad? Este es el bálsamo después de todo lo que hemos pasado. Pasamos la prueba, la enfrentamos, salimos victoriosos, aprendimos a refrenar nuestra boca. Ahora vamos al bálsamo. Ahora vamos a la parte más importante, que es vivir la palabra del Señor. Escuchar la palabra de Dios es importante. De hecho, el libro más importante que jamás escucharemos o leeremos es la palabra de Dios, la Biblia. Pero transformará nuestra vida solo si vamos más allá de escucharla o leerla. Debemos practicar los principios que enseña. En Santiago, en el versículo 22 de este capítulo 1, el apóstol advirtió a sus lectores del peligro de simplemente escucharla y no obedecerla. Las personas que desobedecen la palabra de Dios son engañadas porque escuchan los mandamientos de Dios, pero deciden no ponerlos en práctica. Si Santiago comparó este comportamiento como el de una persona que se mira atentamente a un espejo, se ve desarreglado o se ve algo mal, pero no lo arregla, simplemente da la espalda y sigue. Cuando nos paramos en un espejo por la mañana para ver cómo estamos y nos arreglamos el pelo y nos acomodamos los espejuelos, ¿verdad? ¿Se acuerdan que no se lavaron la boca, que no nos lavamos la boca, nos lavamos la boca? La ropa, nos paramos, estoy bien puesta, esto combina, esto no combina. Pues eso mismo debemos hacer todos los días cuando nos miramos en el espejo. Debemos hacer una introspección, ¿verdad? Y ver si hay algo en mí que el Señor, se lo voy a entregar al Señor para que el Señor trabaje sobre eso. Si hay algo en mí que tengo que arreglar. Y el Señor te va a dar la situación para que te des cuenta que estás mal en ese punto. Porque a veces estamos mal en algunos puntos y no nos damos cuenta. Y el Señor permite situaciones en nuestra vida, pruebas en nuestra vida, para darnos cuenta y decir, yo no sabía que yo era de esa forma. Sí, y no, cuando nos lo señalan, uno se queda, pero... Sí, porque más fácil es cuando nosotros mismos lo podemos ver. Pero entonces cuando es el Señor el que en medio de la prueba se revela
y nos deja saber que en nosotros está mal, eso es un poquito más fuerte. Sí. Esa es un poquito más fuerte. Así que continuamos. El hacedor, sin embargo, aplica la verdad de la palabra. Eso es lo que se espera. Que el cristiano aplique la palabra a su vida todos los días y será bendecido. Hay que buscar el entendimiento y obedecer los principios de Dios. Los versículos 26 y 27 contrastan la religión verdadera y la falsa. La verdadera relación con Cristo, del creyente con Cristo, se manifiesta en nuestra manera de hablar, en nuestra manera de accionar, en nuestra manera de caminar, en todo. En todo. La verdadera religión es más que palabras. Se muestra en las acciones de amor, porque nosotros somos hijos de un Dios bondadoso, piadoso, amoroso, ¿verdad? Y ese reflejo se supone que nosotros lo tengamos. ¿Recuerdan cuando hablamos de la luz de Cristo y que nosotros somos unos cristales y ese cristal debe estar limpiecito para que esa luz se refleje a los demás pura y limpia, ¿verdad? Y pueda alumbrar? Pues podemos ser luz de la luz de Cristo, no luz nuestra, es luz de Cristo que puede iluminar el camino a otras personas. Pues de la misma manera, nuestro caminar, nuestro andar en la vida, nuestras acciones, lo que decimos, pues eso deja saber mucho de nosotros y de nuestro carácter como cristianos. Nos debemos esforzar por obedecer la palabra de Dios y vivir en pureza y santidad. Ese debe de ser nuestra meta. Obedecer, mantenernos puros y santos. Si caemos, la palabra provee, la palabra nos dice, Dios está ahí para darnos la mano y ayudarnos a levantar nuevamente. Pero no nos podemos quedar en el piso. Eso es lo que nos está permitido. Dice que si alguno ha pecado, abogado tenemos para con el Padre. A Jesucristo el justo. Jesucristo el justo. Si alguno pecáramos, tenemos abogado. ¿Quién mejor? ¿Qué Dios nos dice hoy? Nadie es inmune a los problemas de la vida. De hecho, los creyentes incluso podrían enfrentar problemas debido a su fe en Cristo. Pero podemos ser las personas más victoriosas del mundo porque sabemos que nuestra fortaleza proviene de Dios. Pastora. Sí. Aquí tengo el versículo de lo que acabo de decir. En 1 de Juan 2:1 dice: hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Amén. Para los hermanos que están en Facebook, porque si no copiaron la cita bíblica, es 1 de Juan, capítulo 2, versículo 1, donde la palabra nos dice que si pecáramos, tenemos abogado. Dios será nuestro abogado. Podemos mostrar la gracia de Dios en nuestra vida, en la manera en que manejamos nuestras pruebas y tentaciones, cómo reaccionamos a ellas, ¿verdad? Quiero que quede claro, la palabra lo dice, Dios no es el autor de nuestras tentaciones. En cambio, Él está interesado en nuestro bienestar y nuestra madurez espiritual. Y Él nos va a dar todo lo que necesitemos para poderlas enfrentar. Él no es el autor de ellas, pero sí nos va a dar lo que nosotros necesitemos para poder salir y para poder enfrentar esas pruebas y salir victorioso y ganar esa corona. Esa corona. ¿Se acuerdan que somos polvo, que somos débiles? Somos débiles, somos polvos. Él nos conoce, Él es nuestro Padre. Él conoce lo que hay en cada uno de nosotros. Podemos confiar en Él. En todas las cosas debemos obedecer la palabra de Dios independientemente de nuestros sentimientos.
La obediencia fortalece nuestra relación con Cristo, con Jesucristo, y nos ayudará a vivir victoriosamente. Ahora venimos a la enseñanza. ¿Qué vamos a estar haciendo de aquí en adelante? Debemos regocijarnos en vez de quejarnos. Enfrentamos una situación, vamos a orar y vamos a dar gracias en vez de estar constantemente quejándonos. Debemos animar a creyentes y no creyentes que estén enfrentando problemas. Recuerden siempre, ¿verdad? Esto es una parte que el no creyente siempre va a estar viendo, lo identifica usted, porque nosotros tenemos el sello, lo identifica usted como cristiano y siempre va a estar fijándose cómo usted enfrenta la adversidad, cómo usted enfrenta las situaciones. Así que llamados estamos a evangelizar. Comprométase a practicar algún mandato de la palabra de Dios. Yo le diría todos, manténgase en ello. Esto es todo en la clase de hoy, hermanos que están en las redes sociales. Los esperamos por aquí si usted no tiene una iglesia donde congregarse. Si no, todos los domingos estaremos aquí, ¿verdad? En esta su iglesia, Cristo Jerusalén, en la calle 27, WK13. Y nuestros pastores Jorge Ortiz, la pastora Wanda Meléndez, a bien estarán para recibirlos. Si no, pues cualquiera de nuestros líderes, en caso de que ellos no estén, ¿verdad? Aquí la capellana Carmen Aponte, que les dio la clase de hoy. Así que bendecido lo que queda de domingo, ¿verdad? Bendecido día, que la pase bien, pásela en familia y medite sobre lo que hemos estado dando, ¿verdad? En la clase de hoy. Buenas tardes.